Muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes y con toda la teleaudiencia. Embajador, coméntenos, ha trascendido algunas declaraciones del presidente Sebastián Piñera de Chile respecto del fallo de La Haya, en donde da a entender que si existieran algún tipo de diferencias, acudirían al arbitraje de los Estados Unidos, conforme lo establece el Tratado de 1929 en materia de territorio. ¿Esto es válido? ¿Esto funciona de esa manera? ¿Es válida la apreciación del presidente Piñera? No, es una apreciación que no tiene fundamento jurídico, es una apreciación que no tiene posibilidad de concretarse en la realidad. Y lo voy a explicar muy brevemente para que los televidentes lo vean claro, como se dice. Lo que la Corte Internacional de Justicia va a resolver es un diferendo marítimo. Eso significa que lo que está en juego es el espacio marítimo que corresponde a la soberanía del Perú por un lado y a la soberanía de Chile por otro lado. En la Corte Internacional de Justicia no está en discusión ningún diferendo territorial. Entre el Perú y Chile no existen diferendos territoriales pendientes porque estos fueron resueltos ya en 1929. Embajador, en todo... El arbitraje del presidente de los Estados Unidos, pactado en el protocolo y en el tratado de 1929, se aplica a los problemas que pudiesen surgir en la ejecución de la delimitación terrestre. Esta delimitación terrestre ya fue ejecutada en 1930, conforme constan en las actas del proceso demarcatorio. Consecuentemente, el Tratado de 1929 no habilita ni al Perú ni a Chile a recurrir al arbitraje del presidente de los Estados Unidos por una materia marítima. Este es un asunto que se resuelve en la Corte. El fallo que dará la Corte probablemente en la tercera o cuarta semana de julio es inapelable, es definitivo y no se puede recurrir a ningún otro ámbito jurisdiccional, y menos un arbitral no tiene competencia sobre las cuestiones marítimas como es el pactado por el Perú y Chile para la ejecución de la delimitación territorial en 1930. Así es. Bien, embajador, en todo caso, lo que sí resulta saludable son estos esfuerzos, estos criterios de unidad nacional que ya de alguna manera hemos podido apreciar, ver, comprobar el día de ayer con esta reunión, porque de lo que se trata no solamente es de recibir pues la sentencia que vaya a dictaminar la Corte de La Haya, sino también ver cuál va a ser el manejo posterior que se va a dar en relación a esta sentencia. Sí, fíjese, es la mayor importancia nacional la reunión del día de ayer. El presidente Humala, desde que asumió el gobierno, señaló que iba a manejar este tema con un criterio de política de Estado y lo ha venido haciendo de una manera coherente y sistemática. Y lo mismo los líderes políticos. No es la primera reunión que se realiza, aunque es la más amplia y la más importante. Después de la reunión, las declaraciones que yo he leído, todas van en un mismo sentido, todas reman hacia la misma orilla. El Perú hará frente a una sentencia, frente a esa sentencia, en un caso que es de interés nacional, de soberanía sobre el mar y los recursos naturales. Cabe una actitud de cohesión nacional, eso ha sido, creo yo, claramente establecido el día de ayer. Y es una expresión también de la responsabilidad de nuestros dirigentes políticos y de los partidos que ellos representan. Creo que el Perú esperará el fallo con esa cohesión, con esa unidad, y después del fallo hay que hacer las cosas normales. El fallo yo creo que es de aplicación relativamente simple, y lo que tendremos es, por primera vez en la historia de las relaciones peruano-chilenas, un ambiente donde no exista una cuestión de soberanía pendiente. Eso permitirá, creo yo, impulsar los lazos de cooperación
amistad e integración con mucha más solidez y profundidad. Señor embajador Rodríguez Cuadros, coméntenos también respecto de las apreciaciones que diera ayer nuestra canciller Eda Rivas, pidiendo que tomemos esto con la serenidad del caso, pero que sin embargo, después de la indicación o lo que determine el fallo de La Haya, de inmediato tenemos que mirar hacia adelante por el bien del país, es decir, volteamos la página y empezamos a desarrollar una serie de actividades. ¿Qué opina al respecto? Claro que sí, yo coincido plenamente con la canciller Rivas. El fallo debe ser recibido con serenidad, con confianza en nuestros derechos, con confianza en la posición jurídica del Perú. Yo personalmente estoy convencido que después del fallo, cuando comparemos el mapa del mar peruano antes y después, habrán reconocido nuestros derechos. Y para el futuro lo que tenemos que hacer, pues, es ya construir una relación bilateral mucho más madura. Creo que un ejemplo es Francia y Alemania, que después de haber sufrido conflictos y situaciones de mucha tensión, son hoy socios estratégicos en la construcción de Europa. Las relaciones con Chile con posterioridad al fallo deben ir por ese curso de consolidar una relación de amistad, pero que siempre debe ser basada en principios: el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Sobre esos dos principios creo que podemos hacer un futuro nuevo en las relaciones peruano-chilenas, y a ello ha apuntado las declaraciones de la canciller Rivas. Embajador, recuerdo haber conversado con usted en unos momentos, incluso en los propios estudios de TED Perú, y coincidíamos en resaltar el hecho de que de esta manera ya se está pues firmando este último capítulo que de alguna manera nos distanciaba, nos diferenciaba con un vecino país que va a ser eso siempre, un vecino, y con el cual estamos pues llamados a trabajar incluso codo a codo para salir adelante. Yo creo que sí, fíjense, yo le voy a contar una anécdota que es bien interesante. Cuando yo fui canciller surgió el problema de la venta de armas por parte de Chile al Ecuador durante el conflicto del CENEPA. Y mientras negociaba yo con el canciller Walker una expresión de disculpas por parte del gobierno de Chile por esa venta, lo que se obtuvo, Chile pidió oficialmente disculpas por esa situación, pero mientras negociábamos este asunto que en su momento en la prensa parecía como una tensión bilateral, al mismo tiempo nos reunimos los dos cancilleres, fuimos a la frontera entre Tacna y Arica, y en la aduana de Chacayuta establecimos que peruanos y chilenos, ariqueños y tacneños, ya no utilizarían pasaporte para pasar de un país al otro, situación que hasta hoy se mantiene. Entonces, esta medida fue, no obstante que hay una situación de tensión, tremendamente respaldada por los pueblos de Tacna y Arica, porque hay una complementación económica, comercial, de servicios, cultural, humana, familiar, que en la medida en que los estados aligeren la carga de las tensiones, repercute en la vida de las personas, repercute en el desarrollo de los negocios, repercute en una relación mucho más fluida que en definitiva beneficia a los pueblos del Perú y de Chile y beneficia más directamente a todos los pueblos de la zona de cooperación fronteriza. Bien, embajador, muchísimas gracias por esta participación. Simplemente para que nos confirme los plazos, a su entender, ¿cuándo ya deberíamos de tener como plazo máximo una respuesta de la Corte de La Haya a nuestro pedido? Bueno, yo pienso que conforme a las declaraciones hechas por la canciller y por el agente, esto estará pues en la última quincena de julio o un poco antes. Los plazos específicos creo que no importan mucho. Sabemos que probablemente en el mes de julio se ve la sentencia. La población debe saber que la sentencia es de puro derecho y que hay 3 puntos que se van a resolver. El primero es el límite marítimo entre el Perú y Chile, que tiene en cuestión una superficie marítima de cerca de 32.000 kilómetros cuadrados. En segundo lugar, se va a resolver dónde empieza la frontera marítima, donde tenemos posiciones distintas. Y en tercer lugar, la Corte también va a tomar decisión
sobre un espacio marítimo tan grande como el primero, de cerca de 28.000 kilómetros cuadrados, que es la proyección soberana del peruano más allá de la frontera marítima con Chile, y que en el juicio de la Corte el Estado chileno desconoce los derechos de soberanía que el Perú tiene sobre esta área. La Corte fallará sobre esos 3 puntos y, repito, esperemos la sentencia, veamos los mapas y creo que parar los mapas del antes y después tendremos una percepción bien clara de cómo la Corte habrá resguardado los derechos defendidos por el Perú en el juicio.